Nuevamente, les doy la más cordial bienvenida de nueva cuenta, reitero, a la plataforma de Liceo Académico MX y pues hoy vamos justamente a tener la clase muestra. Aquí está. Vamos a escuchar con atención todo lo relativo a la clase muestra, aspectos básicos de la interseccionalidad que imparte la jueza del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, Monibet Shaley López García. Justamente esta clase muestra precede al curso que iniciará este próximo viernes. Bueno, pues la jueza y me parece que ya se encuentra en plataforma Zoom. Le voy a ceder el uso de la voz. Les pido que nos apoyen encendiendo sus cámaras, de preferencia para todos quienes ya están dentro de la plataforma Zoom. Les pido que nos apoyen encendiendo sus cámaras a fin de que siempre hagamos un lugar más seguro. Aquí está la jueza. Vamos a convertirla en anfitrión. Muy buenas tardes, mi querida Moni. ¿Ahí me escuchas? Los escucho, buenas tardes a todas, a Pues todos, a tenemos todos. Ya saben que el todo es va de cajón si no visibilizamos a todas las personas existentes y los grupos existentes en la sociedad, estamos cometiendo algo que se llama injusticia epistémica. Entonces, para los que ya han estado, discúlpame, para los que ya han sido mis alumnos, mis alumnas, pero tengo que repetirlo siempre, todas, todos y todas. Vamos a hablar de interseccionalidad. Y de hecho, ese todas, todos y todes tiene que ver con interseccionalidad. ¿Qué es eso de interseccionalidad? Para empezar, es un término que ha sido generado desde el derecho, pero también desde el feminismo. Y es un término que vamos a estar utilizando mucho, yo espero que por los siguientes años. Y esto debido a que tiene que ver con algo muy importante, y es con la identificación y el reconocimiento de que las personas somos seres complejos. Todos quisiéramos ser como más simples, ¿no? Comer, beber y dormir y con eso tener satisfechas todas nuestras necesidades, ¿cierto? Algo así como que aquí la comida crece en los árboles, vamos a cortarla, aquí podemos vivir, me puedo meter hoy a esta mansión que la veo muy bonita, mañana a esta otra casa que me gusta, utilizar el Lamborghini de mi vecino o el Ferrari, pero somos un poco más allá que todo esto, que el solo comer, dormir, beber e ir al baño. Tenemos las personas, los seres humanos, somos una mezcla de factores. Muchos de esos factores son factores sociales. Por ejemplo, los que estamos hoy aquí, tenemos ciertos beneficios o lo que se ha llamado como categorías de privilegios. ¿Por qué tenemos? Por ejemplo, perdón, es que siempre utilizo a los que estamos en sala virtual, no me sientan ofendidos, ¿eh? Por ejemplo, quien se identifica como iPhone tiene una categoría de privilegio distinta a la mía. ¿Por qué? Porque él tiene un iPhone. ¿Cuánto cuesta un iPhone? Perdóneme la expresión, un montón de dinero, ¿sí o no? Cuesta un montón de dinero. Nosotros tenemos un iPhone. A lo mejor hacemos un sacrificio muy grande para tener un iPhone, pero tenemos un iPhone, ¿cierto? Y está en una desventaja. Yo, por ejemplo, les presumo mi Honor 8 de hace 4 años, que todavía funciona, y me dijera un amigo, mientras prenda, seguir usando mi Honor de hace 4 años, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todos tenemos, todas las personas tenemos situaciones distintas. Algunas nos colocan en mejores condiciones respecto a lo socialmente aceptado, mientras que otras nos colocan en condiciones que nos traen ciertos perjuicios. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Si yo voy vestida de negro, toda de negro, llevo una gorra o una sudadera con la capucha, y ustedes me encuentran a las 3 de la mañana caminando, yo parezco como niñito, porque además camino jorobadita, y si me escondo el cabello, pues no soy una mujer voluptuosa, pues parezco un adolescente. ¿Qué pensarían si me ven con la cabeza tapada, no se me ve rostro, y me ven caminando a las 3 de la mañana, y voy así, toda en plan machín, dicen algunos? ¿Qué pensarían? A las 3 de la mañana me ven caminando así y además voy detrás de ustedes, toda vestida de negro y llevo un cigarro en la mano. ¿Pensaría alguno que lo voy a saltar? ¿Sí o no? Así de, y si además me ven un tatuaje como por aquí, se ve que tengo como dicen ahora, tinta en el cuerpo.
Más todavía, ¿sí o no? Y ven que meto la mano en una bolsa. ¿Alguien quiere hablar? Dígame. Esta es una charla, entonces aquí sí vamos a hablar y vamos a hacer las cosillas, ¿eh? ¿Es iPhone quien quiere hablar? A ver, ¿lo escuchamos? Profe, Sí, le escuchamos. rásqueme el culo, ¿no? ¿Sabes qué, Moni? No vamos a dar uso de la voz porque ya hay Ah, hackers, ¿sí? sí, Ya lo no sabes. se preocupe, nada más hay que sacarlo y ya, no se apure. O sea, Sí, va que se eso vaya. pasa, entonces no se apure. Sí, no vamos a dar el uso de la voz a Si no nadie. prenden sus cámaras, Sí, no no. vamos a dar el uso de la voz, ¿vale? Vamos a poner eso. Si prenden sus cámaras, damos el uso de la voz. Si no prenden sus cámaras, no damos el uso de la voz, ¿vale? Prendan sus cámaras, manténganlas prendidas y les damos el uso de la voz, para que sepamos con quién estamos hablando, ¿va? Si, mientras no prendan las cámaras, no le damos el uso, por seguridad de todos los que estamos aquí. Bueno, entonces, ¿qué pasaría? Pues sí tenemos como ese perjuicio, ¿no? De que va toda vestida de negro a las 3 de la mañana, lleva un cigarro en la mano, posiblemente nos va a asaltar o nos va a robar y empezamos a caminar más rápido, ¿cierto? Pero ¿por qué? ¿De dónde nace ese perjuicio? ¿De dónde nace ese, si tiene un iPhone, tiene dinero? Nace de las mismas condiciones que va generando la sociedad. Y hablar de interseccionalidad es hablar de personas y de, perdón, hablar de las personas desde todas estas condiciones que se han generado dentro de la sociedad. Porque a ustedes en algún momento les enseñaron que si alguien va vestido de negro, tiene que ver con que, o sea, es que no la gente no se viste solo de negro, utilizamos colores, ¿cierto? ¿O no? Tiene que ver incluso con un dicho, un estereotipo. El que de amarillo se viste, en su belleza confía. ¿Lo han escuchado? Que cuando se ponen algo amarillo les dicen, es que el que de amarillo se viste, en su belleza confía. Entonces, todo lo que vamos aprendiendo tiene que ver con todas estas maneras, con todos estos sectores, con todas estas formas en cómo, no, en cómo vamos interactuando con la sociedad, cómo nos vamos desarrollando. Pero, ¿por qué le tiene que importar al derecho esto? Porque aquí el punto es que creo que la mayoría somos abogadas y abogados, ¿no? Pero sí, todas las personas sabemos que somos seres complejos, sabemos que estamos atravesados por todas estas circunstancias, pero ¿por qué nos debe de interesar en nuestra función de abogadas y abogados? Porque el punto es ese, ¿qué tiene que ver todo eso con nosotros o no, o nosotras? Y eso es lo que vamos a platicar hoy. Cómo somos seres complejos que tenemos diferentes situaciones, pero esas situaciones tienen que ver con un reflejo en el derecho, porque sí afectan al derecho, afectan al mundo de lo jurídico y afectan a la forma en cómo vemos el derecho. ¿De acuerdo? Justo afecta en la manera en cómo yo voy a impartir justicia, siendo jueza, como mis contextos, como las maneras en las que yo he desarrollado mis circunstancias personales van a afectar, van a trascender y pueden tener un reflejo en el derecho. Entonces, interseccionalidad significa hablar de todas estas circunstancias que no vemos, o sea, no vemos conscientemente, vemos inconscientemente, pero que sí tienen su reflejo y afectan las resoluciones, afectan las investigaciones, afectan la manera en cómo nos tratan dentro de la estructura estatal. Porque todas estas cosas, todos estos sectores, todas estas condiciones tienen que ver incluso con el trato diario y se reflejan en las resoluciones, se reflejan en el tipo de pruebas que voy a ofrecer. Yo hablo más de la materia penal porque soy una jueza penal, entonces estoy en tribunal de enjuiciamiento. Lo relaciona mucho con la materia penal, pero tiene que ver con todas las materias, ¿vale? Voy a tratar de poner en esta clase los ejemplos que se me permita el tiempo de todas las materias, porque no es exclusivamente de la materia penal, sino es de todas. Por favor, les concedo el uso de la voz, pero préndanme sus cámaras. Si no me prenden sus cámaras, no les voy a poder dar el uso de la voz porque ya oyeron que nos querían insultar. Entonces, no voy a permitir. Ahora sí que, perdónenme, ese es privilegio de la ponente. De repente digo groserías. Las personas que ya han sido mis alumnas saben que de repente se me salen las palabrotas.
Entonces, ese es privilegio. Si no les puedo ver su carita, no les puedo dar el uso de la voz. Sara, dígame. Y les, sí, Muy buenas noches, su Bueno, señoría. Yo, estoy de acuerdo con lo que usted nos está explicando, pero sí me gustaría que esto se hiciera extensivo con todo el personal de los juzgados o con todas las personas que imparten o están dentro de la Procuración de Justicia. Hoy nada menos tuve un conflicto en juzgados. No me fui precisamente de pipa y guante, porque nada más iba a checar una promoción e ir en el metro y todo eso me cuesta mucho trabajo. Y, y sí, como usted dice, como nos ven, nos tratan. Y esas personas que están dentro de los juzgados tienen que tener conocimiento en relación a lo que usted nos está diciendo. Al principio o a la idea, ¿qué es? A la teoría esta de que nos es está una hablando herramienta. La interseccionalidad es una herramienta. interseccional. Y ojo, a ver, yo quisiera que todos tuvieran acceso a esto, pero eso es algo que no depende de... llevo años trabajando el tema de derechos humanos, 20 años, y 20 años trabajando el tema de interculturalidad, y 15 años trabajando el tema de género, y 13 años trabajando el tema de lógica. Entonces, no es algo que se va haciendo. Nosotros estamos tratando de difundirlo y además decirles para qué les sirve, porque muchos dicen, ah, ya van con sus teorías locas de interseccionalidad. No, son herramientas que nos sirven metodológicamente para poder acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Y ojo, la maestra Sara puso un punto muy importante. No todos han tenido acceso a esta información porque son años de estudio. Y les voy a decir algo para que no se me desanimen. Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene las bases de una teoría de la interseccionalidad, ¿vale? La interseccionalidad es una herramienta que nace desde el feminismo y lo crea ¿quién? Una mujer negra feminista que era abogada y que trataba de defender a una persona. Entonces, entendamos, la interseccionalidad es una herramienta que viene de algo que hemos entendido y que hemos visto como malo, porque si o no satanizamos el feminismo, los que han sido mis alumnas y mis alumnos saben que el feminismo solo es una parte de lo que integra la perspectiva de género y la perspectiva de género es una herramienta teórico-metodológica que nos ayuda a visibilizar desigualdades en la sociedad. No es este falso tabú de que es ayudar a las mujeres, no. La perspectiva de género es una herramienta teórico-metodológica que nos ayuda a visibilizar la realidad y a incidir en ella, porque es uno de sus principales principios es que es una herramienta inclusiva. Por eso nosotras hablamos de todas, todos y todes, porque a este momento hay juventudes que no se quieren identificar como hombre y como mujer. Dice a mí, no me reduzcas a eso. Yo soy algo más que un pene o una vagina. Y cuando decimos, no, pues es que el todos incluye a todos, espérame, no incluye a todos, porque estas juventudes no se quieren identificar así. Entonces, estamos reconociendo que hay otros puntos de vista y que tienen que ser nombrados. Acuérdense que lo que no se nombra no existe, y si no existe, no va a tener una incidencia en la realidad. Entonces, esta herramienta de la interseccionalidad es una herramienta que nace desde el feminismo, que tiene que ver con las Cortes de Estados Unidos, donde un juez le dijo a Kimberly Crenshaw, a ver, estás promoviendo una acción a favor de una mujer negra, pero también es una trabajadora del hogar. Elige, o vas a elegir por discriminación porque ser mujer negra, o vas a elegir discriminación por el trabajo que ejerce. Y ella dijo, espérame, es que ella tiene las dos. Es una mujer negra, pero también le están discriminando por su característica del trabajo. No me tienes que dar a elegir cuál es la que me está afectando, porque me están afectando las dos condiciones. Si se dieron cuenta, y o sea, ya nos pasamos como unos pasitos, ¿no? Ya nos saltamos como media plática. Yo iba por orden, pero el comentario de Sara me hizo saltarme media plática. Bueno, ya que entendemos que la interseccionalidad es una herramienta que nace desde una teoría que para empezar está bien satanizada,
porque nos sataniza mucho el feminismo, cuando esto solamente es una teoría del pensamiento que ha tenido una evolución científica, teórica, que ha tenido los estudios necesarios para ser comprobable respecto a sus hipótesis. Tenemos que hay una serie de condiciones que a las personas nos colocan en situaciones de vulnerabilidad. Por lo que nace el término interseccionalidad a través de esta abogada negra, es dos condiciones. Y ella dice, a ver, las personas no somos seres tan simples como decir, pues es que soy una mujer, un hombre, y ya, a eso se reduce. No, en el mundo hay otras condiciones que por la misma estructura de violencia que tenemos, nos coloca en condiciones de vulnerabilidad. Por eso, por ejemplo, decir personas vulnerables o grupos vulnerables ya es inadecuado. ¿Por qué es inadecuado? Porque las personas no somos vulnerables, ni los grupos somos vulnerables. Somos personas en condiciones de vulnerabilidad o grupos en condiciones de vulnerabilidad. Porque ¿qué genera que mis derechos no sean respetados o que mis derechos no sean vistos? Las condiciones que están a mi alrededor. Y tenía yo un orden, pero atendiendo a todas estas circunstancias, pues vamos a empezar como por el final. Entonces, yo quiero presentarles algo que se llama la rueda de la interseccionalidad. ¿Qué significa? Como reconocemos que somos seres complejos, que somos seres que nos rodean muchas circunstancias y que además de esas circunstancias nos colocan en condiciones diferenciadas, nos colocan en situaciones que nos pueden llevar a tener privilegios o que nos pueden llevar a tener opresiones, es decir, desventajas dentro de la sociedad. Patricia Hill Collins, a través de este término de interseccionalidad, genera la rueda de la interseccionalidad. Y esta rueda de la interseccionalidad, muy sencilla, porque es una rueda que ya está quedando como corta para todo lo que hemos ido encontrando en la sociedad, se divide en privilegios y opresiones. Y, por ejemplo, yo tengo ciertos privilegios respecto al resto de ustedes. Algunas personas de ustedes, no respecto a todas, pero sí algunas, tengo ciertos privilegios. Tengo 5 maestrías, 4 en el extranjero, una nacional, tengo doctorado, tengo licenciaturas, he sido becaria de muchos institutos internacionales, he estado en Corte Interamericana, Comisión Interamericana, he tenido acceso a otra clase de información. Tengo una categoría de privilegio. ¿Por qué? Porque yo he tenido acceso, para empezar, mi categoría de privilegio es educacionismo. Tengo títulos, 3 de licenciaturas, 5 de maestrías, el doctorado y un montón de diplomas. Tengo un privilegio respecto a muchas personas que no han podido tener acceso a la educación institucionalizada. Estoy aquí. Ahora, capacitismo. También tengo un privilegio respecto al cuerpo y la mente normativo, lo normado, es decir, lo que hemos entendido por normal. No tengo ninguna discapacidad física. Tengo mis 2 manitas, tengo mis 2 piecitos, tengo mis órganos completos. No todos funcionan bien, pero están completitos. Me ven ustedes como una persona normal. Entonces tengo otro privilegio. Económicamente estable, eso sí no tengo. Me muevo en la categoría de opresión. Pobre, económicamente inestable. Soy económicamente inestable, ¿vale? Dijera alguien, tengo 5 trabajos, pero no me alcanza, entonces soy económicamente inestable. Heterosexismo. Yo tengo la categoría de privilegio porque soy una mujer cis heterosexual, cisgénero heterosexual, ¿vale? Esa teoría cisgénero, luego hacemos una charla para la teoría cisgénero. Soy heterosexual. Eurocentrismo. No, yo no me ubico dentro del eurocentrismo. ¿Por qué no me ubico dentro del eurocentrismo? Porque voy a decir el mismo ejemplo que siempre pongo. Cuando me ven, me dicen que yo tengo cara de artesanía prehispánica. Mi fenotipo es del estereotipo de lo que hemos entendido como indígena. Ahorita me ven con aretes y collar y todo lo demás porque vengo de dar una charla. Pero por lo regular me van a ver a veces con huipil, una playera, pero si me encuentran, un día iba yo en la calle, siempre platico esta anécdota, con un rebozo en la mano, y me dijeron, ¿en cuánto tu rebozo?
Y yo así de changos. No soy eurocéntrica, no soy de piel blanca, no soy de ojo de color, no mido más de 1,80. Entonces, no tengo una categoría de privilegio respecto a esto. Racismo. Blanca, no. Yo me encuentro dentro de la minoría étnica. ¿Por qué? Porque yo no soy de raza blanca. Mi piel no es blanca, mi ojo no es color gargajo, dijeron en mi pueblo. Mi ojo es color cafecito oscuro. Mis rasgos no son rasgos eurocéntricos, son rasgos indígenas. Que además, recuerden que esa palabra indígena es una imposición, ¿vale? Entonces, los indígenas no existían hasta que llegaron los españoles. Y es una imposición del pueblo español. Nos guste o no nos guste. Y alguien puede decir, ya supérenlo, no podemos superar algo que nos sigue afectando todos los días. Sexismo o androcentrismo. Soy una mujer. El hecho de ser una mujer me coloca en una categoría de opresión. ¿Por qué me coloca en una categoría de opresión? Porque los hombres siempre van a tener ventajas sobre nosotros. Y alguien puede decir, es que un juez y una jueza ganan lo mismo. Sí, pero yo tuve que estudiar 3 licenciaturas, 5 maestrías, doctorados, diplomados, para que alguien me pudiera conceder que yo pueda estar platicando con ustedes. Mientras que a un hombre le dicen, mañana va a venir un juez a hablar. Ah, viene el juez. No vemos su currículum. Entonces, sí hay categorías de opresión respecto al hecho de ser hombres y ser mujeres. Y no nada más eso. Un ejemplo, cuando empiezas a comprar tu ropa, sí o no, las mamás te dicen, vístete decentemente y ten cuidado porque te pueden faltar al respeto. ¿Cuántas mamás les dan ese mismo consejo a sus hijos hombres? ¿Les dicen lo mismo, vístete decentemente porque te pueden faltar al respeto? Es un consejo que a muchas generaciones se nos dio. Entonces, ahí vemos que esta categoría de privilegio, el ser hombre sí es un privilegio en la sociedad. Ahora van como avanzando un poco las categorías, pero no hay ningún país en el mundo que tenga el equilibrio entre los dos. El generismo masculino o femenino y lo reducen a lo binario, cuando una categoría de opresión es ser transgénero, tener la diversidad sexual. Entonces vemos otras categorías. La edad, atractiva o anciana. ¿Qué pasó en los Óscares el domingo? ¿A quién le dieron el Óscar a la mejor actriz? ¿Han visto las 2 películas? Yo vi las películas solo por chisme y para hacer las comparaciones desde el racismo. ¿Por qué Demi Moore no se ganó el Óscar? ¿Fue mejor la actuación? ¿Retrata mejor una actuación la explotación sexual de una mujer versus la explotación? Los dos hablaban del mismo tema, violencia estética y explotación sexual. Las 2 películas, la que ganó, la chica de la que ganó el Oscar versus Demi Moore, que también estaba nominada, que eran como las más fuertes, que además era bien raro porque Demi Moore se había ganado todos los premios anteriores, pero no le dan el Oscar. Tiene que ver con esta situación del edadismo, de la edad, de que las mujeres a cierta edad dejamos de ser servibles para la sociedad y ya no podemos intervenir de manera pública. Son cuestiones que están ahí y que tienen que ver e influyen en el derecho, influyen en la sociedad, tienen una repercusión. ¿Por qué? Porque nos hacen ver y evaluar hechos de manera distinta. Por ejemplo, hay quien puede decir, es que lo que está diciendo, ay, pues eran 2 películas, son 2 actrices, no importa, no tiene un impacto. Claro que tiene un impacto. Precisamente la película de Demi Moore, La Sustancia, se trata de eso, de cómo a cierta edad las mujeres en la sociedad dejan de ser públicamente útiles. Hace poco, decía que hace algunos meses, y ya va a cumplir casi un año, empezaron a atacar, por ejemplo, a Marcela Lagarde, en donde le dijeron, ay, esta vieja, y Marcela Lagarde es uno de los referentes que tenemos para la visibilización de los derechos de las mujeres. En México, Marcela Lagarde es un referente en la prueba de análisis de contexto. ¿Por qué?
porque Marcela Lagarde tiene uno de los 2 dictámenes de análisis de contexto que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Para qué caso lo emitió? Para el caso Campo Algodonero. Marcela Lagarde fue la creadora del tipo penal de feminicidio, la primera que habló a nivel mundial de que a las mujeres las matan con la aquiescencia del Estado e introduce ese elemento a nivel feminicida. Pero hace un año se le atacó porque era una mujer vieja. Su principal ataque de ya no tomarla en cuenta era que era grande, que era una mujer mayor. Entonces, ahí tenemos que el edadismo, la edad, representa una categoría de opresión. Y para los que no están de acuerdo y no están muy a favor de todas estas teorías de la perspectiva de género, se los puedo poner con los niños, niñas y adolescentes. ¿Escuchamos a los niños, niñas y adolescentes? ¿Validamos sus ideas? ¿O decimos, no, tú estás muy joven? Es que tú todavía eres un niño, no sabes lo que dices. ¿Han escuchado esa frase? Tú todavía eres un niño, no sabes lo que dices. Tú eres una niña, no sabes todavía de la vida. ¿Alguna vez se las dijeron a ustedes? Eso tiene que ver con la invalidación de conocimientos. Es cierto que los niños, niñas y adolescentes no ven el mundo como los adultos, pero eso no significa que su conocimiento no sea válido. Sus conocimientos son muy válidos. Por ejemplo, los jóvenes están hablando de que ellos no tienen acceso a trabajos adecuados para su educación. Y tienen razón. Se han puesto a pensar que la materia mercantil está tan desfasada que le siguen enseñando letras de cambio, pagarés, cuando ahorita por tecnologías de la información estamos tratando otros temas. En materia mercantil en las universidades, chequen la currícula. Vayan a una clase y vean qué les enseñan. Y van a ver cómo tenemos un desfase en el derecho versus la realidad que viven los jóvenes con lo que nosotros enseñamos. ¿Han leído la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito? ¿Hay algún mercantilista aquí? Voy a dejar de compartir tanto porque me gusta verlos. ¿Hay algún mercantilista aquí? En esta rueda de la interseccionalidad, la categoría de opresión por edadismo tiene que ver con eso. Nuestros jóvenes ya no se conducen con esos títulos y operaciones de crédito que marca nuestra ley. El derecho no está siendo un derecho inclusivo porque está dejando muchas otras circunstancias. Nosotros, como una generación mayor, seguimos discutiendo si el uso de tecnologías es un elemento del delito o tendría que ser delitos a través de las tecnologías. Es decir, crear tipos penales por cada conducta que se cometa con las tecnologías o ponerlo como un elemento para la comisión del delito, una herramienta en la comisión del delito. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Y ellos ya no tienen esos problemas. Por ejemplo, ¿han escuchado el término ciudadano mundial? Tú en las redes eres un ciudadano mundial, porque si sabes, puedes utilizar IPs de muchos lugares. Y eso lo da acceso a cierta información. Alguien me decía, es que yo ya estoy muy grande y me da mucha flojera aprender esto. Pero un joven, dígale que utilice IPs de diferentes países y lo puede hacer. Y tú dices, ah, caray, ¿y esto cómo se hace, no? O por ejemplo, estas funciones de WhatsApp, que tienen un montón de funciones de WhatsApp. Entonces tenemos que el edadismo es una categoría que puede convertirse en una categoría de opresión porque el derecho actual no está siendo lo suficientemente inclusivo para reconocer que existen otras conductas. Entonces tenemos estas categorías de dominación que hay grupos que no siendo mayoritarios imponen sobre grupos que aún siendo mayoritarios lo sufren. Y esto tiene que ver también, por ejemplo, con los pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué no reconocemos que la justicia indígena es una justicia al mismo nivel que la justicia estatal? Basada en un estereotipo. Les dejo de compartirlo, les comparto la rueda de la interseccionalidad. No se preocupen, ya se la pueden sacar hasta de Google. ¿Por qué no reconocemos que la justicia de los pueblos y comunidades es justicia al mismo nivel que la justicia estatal? Por un estereotipo de falsa superioridad. ¿Por qué? Y levanten su manita física los que puedo ver. ¿Quién está de acuerdo que los pueblos y comunidades indígenas violan derechos humanos? Levanten su manita física. ¿Nadie? Jesús, gracias Jesús. ¿Qué más?
Todos los de, aquí Miguel y aquí hay un compañero. Rubén Guadalupe. Perdón, Miguel, no sé si quiere hacer uso de la voz o me está contestando la pregunta. Me está contestando la pregunta. Gracias, Miguel. El licenciado Luis Piña también, no sé si quiere hacer uso de la voz o me está contestando la pregunta. No, Lick, muchas gracias. Ok. Entonces, por un estereotipo de falsa superioridad. El artículo 420 del CNPP, por ejemplo, dice que pueden conocer de todo aquello que no sea delito de prisión preventiva oficiosa. Ya estamos de acuerdo en que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, ¿verdad? Que por una falta de estructura estatal la siguen aplicando algunos jueces y juezas. No soy jueza de control, pero yo cuando era jueza de control hace un año, yo la inaplicaba. Ahorita que ya soy jueza de tribunal, pues no puedo inaplicar prisión preventiva oficiosa porque no llega a mis manos. Pero eso ya está rebasado. Por qué no dejamos de aplicarla? Pues por una cuestión que tiene que ver con la estructura estatal. Pero, por ejemplo, ¿por qué no reconocemos a la justicia, pueblos y comunidades como una justicia válida? Porque sí o no que los indígenas somos retrasados. No todos hemos tenido acceso a la educación o no. ¿Sí o no? No sabemos ni leer ni escribir algunos, ¿cierto o falso? Muévame sus cabecitas, por lo menos. Sí. ¿O no? Eso son lo que pensamos. Yo soy indígena, tengo 3 licenciaturas, 5 maestrías y doctorados. ¿Ya vieron cómo rompo con sus estereotipos? ¿Por qué no reconocemos la justicia indígena? Por una cuestión de estereotipos. Alguien me decía justamente en la charla de hace rato, es que los pueblos y comunidades indígenas violan derechos humanos. Bajo este argumento, que ellos violan derechos humanos, ¿cuántas sentencias de corte interamericana tiene el Estado mexicano? ¿Quién sabe? En su contra. ¿Cuántas sentencias tiene? Maestra Jessica, ¿cuántas sentencias tiene el Estado mexicano? Pues si mis cuentas no fallan, creo que son como 10, 11 más o menos. 14. Bueno, sí. Y viene la quinceava. 14 y 2 informes de comisión en donde nos declaran culpables y aceptamos la responsabilidad por violación a derechos humanos. Pues sí, y ojo, de las 14, todas tienen que ver con una violación de estructura sistemática en contra del acceso, algunas al acceso a la justicia. Campo Algodonero, Fernández Ortega, Mujeres de Atenco, Digno Ochoa, señala que tenemos una estructura de violación sistemática en contra de las mujeres. El resto nos menciona también que tenemos una violación de una estructura, tenemos violaciones estructurales de acceso a la justicia y acceso a la verdad. Si los pueblos y comunidades no pueden conocer y no pueden impartir su propia justicia porque violan derechos humanos, ¿los tribunales estatales podemos? Con 14 sentencias interamericanas en donde nos han sentenciado por violación a derechos humanos. No, no. No, es más, nosotros sí tenemos comprobado que somos violadores de derechos humanos. Vámonos a Campo Algodonero. Vámonos a Radilla Pacheco. ¿Qué nos dijeron? No tienen acceso a la justicia porque el sistema de justicia no sabe investigar con perspectiva de género. Campo Algodonero. Y sienta toda la teoría de género a nivel Latinoamérica. ¿Qué dijo Radilla Pacheco? No le han dado acceso a la justicia a la familia Radilla Pacheco porque no han investigado correctamente. No han cumplido con la debida diligencia. Entonces, ¿quiénes son los que no podríamos impartir justicia? ¿Los pueblos o comunidades o nosotros? ¿Ya se dieron cuenta cómo ese argumento de que ellos violan derechos humanos y por eso no pueden impartir justicia no es válido? Porque es un argumento racista. ¿Por qué racista? Porque se basa en un estereotipo de disminución. Disminuimos la justicia indígena porque supuestamente protegemos derechos de las personas, pero tenemos 14 sentencias en contra. Por ejemplo, Estado de México, por aquí creo que anda el licenciado Miguel Hernández, me encanta porque cuando hablamos, ay, ¿de qué? ¿Cuál? Ya no sé ni en qué curso fue, pero, ya, en la clase de García Rodríguez. En clase de García Rodríguez, incluso dentro de las garantías de no repetición, se incluye que se tiene que capacitar a una fiscalía en específico y generar un programa de capacitación. No existe el programa de capacitación para esa fiscalía. En Digno Ochoa, una inclusión de que las investigaciones tratándose de defensores de derechos humanos tienen que tener ciertas características. Al día de hoy no existe en el sistema mexicano.
Entonces, el argumento de que los pueblos y comunidades no pueden impartir justicia porque son violadores de derechos humanos es un argumento basado en un sustento que no corresponde a la realidad que vivimos. Y esto tiene que ver ¿con qué? Con esta interseccionalidad que se encuentra dentro de nuestras vidas diarias. Nos han enseñado que lo indígena es algo retrasado, es algo pobre, es algo que no está de acuerdo a lo que vivimos todos los días. Sin embargo, el derecho estatal es una imposición. ¿De dónde vienen los principios fundamentales del derecho estatal penal, por ejemplo? ¿De dónde nos los copiaron los españoles? De Francia. Del derecho civil y familiar. De Francia. El derecho agrario, hace rato platicando, por ejemplo, con un tribunal agrario, con un magistrado que me dio el favor de platicar con ellos. ¿De dónde viene el derecho agrario? Y me dice el magistrado, algunas cosas vienen de Chile. Híjole, somos igual a los chilenos, ¿no? ¿O no? ¿Se dan cuenta cómo la interseccionalidad tiene una afectación? Porque nos estandariza, porque no ven que a nosotros, como hay una estandarización, no ve que nosotros como seres humanos tenemos un montón de categorías que afectan el ejercicio de nuestros derechos. Un problema que tenemos en la justicia y que podemos negar o podemos admitir. Lenguas minoritarias. ¿Qué pasa cuando una persona es de un pueblo o comunidad y habla su lengua originaria, su lengua distinta al español? ¿Cómo ponemos? Hay que buscar un intérprete. Luego no encontramos intérpretes. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo le impartimos justicia? En materia penal, con estas famosas audiencias urgentes, ¿de dónde sacamos de media hora para llevar la audiencia a un intérprete? ¿Les pagamos lo suficiente? ¿Les pagamos bien? Que, por ejemplo, los que estamos trabajando desde la interculturalidad estamos viendo, oye, le estás pagando 500 pesos a un intérprete que está 5 horas en una audiencia y 5 horas a veces es poco. Entonces, vemos viendo que el hablar una lengua minoritaria también coloca a las personas en una situación de desventaja. Por eso, aunque muy poquitas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya sacó algunos criterios aislados y algunas jurisprudencias de cómo se da esto. El amparo 6/2018 es el reflejo de cómo las interseccionalidades nos pueden llevar a una protección diferenciada. Ese 6/2018 dota de contenido a varias figuras dentro del diálogo jurisprudencial o la interlegalidad. Ejemplo, declinaciones de competencia. ¿Cuáles son los 4 factores que tenemos que ver para la declinación de competencia? Es decir, cuando la justicia estatal reconoce que debe ser la justicia de pueblo y comunidad quien conoce, están en el 6/2018, porque reconocemos que existen estas categorías como de minoría étnica y de lengua diferente. Si no tenemos un intérprete, ¿puedo juzgar? Si no conozco la cosmovisión, ¿puedo juzgar? Estaré juzgando desde mis estereotipos y desde mis prejuicios. Y además, la interseccionalidad tiene un reflejo mayor. No va solo a esto. Esto era el principio, de lo que les voy a empezar a hablar, era el principio, pero ahora les voy a empezar con el final, ¿no? Con el final el principio va a ser el final. Y tiene que ver con algo muy importante, con algo de lo que nos olvidamos comúnmente. ¿Qué tiene que ver todo esto que yo les estaba hablando de estas categorías de opresión, de estas categorías de privilegios? Bueno, ¿por qué las tenemos que visibilizar en el sistema de justicia? Porque tienen que ser importantes para nosotros como personas operadores del sistema de justicia, de la materia que sea, por algo muy sencillo, pero muy bonito, que se llama el principio de debida diligencia. Este principio, para quienes han sido mis alumnos, han de estar hartos de esto, pero lo voy a seguir nombrando y lo voy a seguir llamando todos los días de mi vida hasta el día que yo me muera. ¿Y qué es la debida diligencia? Bueno, implica que el Estado tiene que tomar las medidas necesarias para proteger los derechos humanos. Su relación directa es que es un medio para la protección de los derechos humanos, es una herramienta, pero además es una obligación para todas las autoridades en el ámbito de su competencia. ¿Y saben qué es lo más triste? Que las personas operadoras del sistema jurídico mexicano no conocemos qué es la debida diligencia. Le voy a regalar un libro a quien no sea mi alumno, no haya sido mi alumno o alumna en alguna clase, pero que me diga
¿En qué párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en qué artículo está el principio de debida diligencia? ¿Quién me dice yo? Te voy a regalar un libro. Yo sé que mis libros no son tan populares, pero le voy a regalar un libro. De los que no hayan sido mis alumnas o alumnos. Licenciado Eduardo, ¿en qué párrafo de la Constitución está el principio de debida diligencia? ¿Y en qué artículo? Tiene que darle a aceptar al letrero que le está saliendo. Es en el artículo 17, párrafo tercero. No. El principio de debida diligencia está en el artículo primero constitucional, párrafo tercero. ¿Por qué está en el artículo primero constitucional? Porque en el artículo primero constitucional está la incorporación de los derechos humanos. ¿Y en cómo está incorporado a nuestro artículo primero constitucional? Con la firme ratificación de los diversos pactos y convenios emanados, comenzando con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que México firmó y ratificó allá en los 1950 y tantos. Entonces, está vigente desde hace mucho tiempo en nuestro sistema jurídico mexicano, pero no lo reconocemos. ¿A través de qué también está vigente? Del artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, así como de la Pacta sunt servanda rebus in stantibus contempladas en esa Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. ¿Por qué está en el tercer párrafo del artículo primero constitucional? No lo van a ver explícitamente, es un principio implícito. Recordemos nuestras clases de Derecho Procesal Constitucional, para los que hayan tenido la fortuna de tener un maestro o maestra de Derecho Procesal Constitucional. Yo no tuve maestro o maestra de Derecho Procesal Constitucional. Mis maestros han sido los recientes. Entonces, a través del Derecho Procesal Constitucional entendemos que para la interpretación de las constituciones, que las constituciones son una serie de principios que rigen tanto la vida del Estado como las protecciones que tienen las personas en determinado territorio, existen principios implícitos y principios explícitos. Los principios implícitos son aquellos que se pueden obtener de la interpretación que se hace del texto constitucional. Los explícitos son los que están explícitamente determinados en las constituciones. El principio de debida diligencia es un principio implícito en nuestra Constitución que tiene su base fundamental en la obligación de garantizar derechos humanos. Entonces, lo tenemos en el tercer párrafo del artículo primero constitucional a través de la obligación de garantizar derechos humanos y a través también del 133 cuando nos dice que los tratados y convenios internacionales serán ley en el Estado mexicano. Por eso, algunos internacionalistas, antes de la reforma del 2011, decíamos, porque yo seguía a mis maestros en ese entonces, cuando dicen con una interpretación extensiva del artículo 133, basta para traer al derecho mexicano la protección de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la debida diligencia nace también de respeto del derecho internacional de los derechos humanos, que nace para México cuando firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la serie de principios que nos obligan a ellos. Y además, cuando firmamos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también se relacionan con estos y le ponemos dientitos a la Declaración Universal de Derechos Humanos. De ahí que nazca este principio de debida diligencia y además dentro de la debida diligencia tenemos otros principios que tienen que ser aplicables. Y esto tiene que ver con la interseccionalidad por una cosa muy importante. El primero de los principios de la debida diligencia, que es la oficiosidad. ¿Qué significa esto? Que el Estado tiene la obligación de dar inicio a todas las actuaciones para la protección de un derecho humano, para evitar que exista una situación lasciva de los derechos. Lo que significa reconocer cuáles son todos los derechos humanos de las personas que intervienen en un asunto sometido a jurisdicción del Estado para poder hacer la protección correcta y adecuada. Por tanto, tengo que saber cuáles son las categorías de opresión que la llevan a no ejercer de manera correcta y adecuada sus derechos. Es decir, les voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Me voy a ir a lo sencillo y a lo práctico. En sala de audiencias tengo un auto de apertura en donde en audiencia intermedia se admitió
que la introducción de la incorporación por lectura de un acta de nacimiento fuera a través de la representante de las víctimas. Era un delito de equiparado a la violación, las víctimas eran dos, era una niña, en este caso sí, era una niña, y la mamá era la que iba a introducir el acta de nacimiento por lectura, la iba a incorporar. Estando ya en la sala de audiencias, me toca presidir la audiencia y le pregunto a la señora, señora, usted es de un pueblo y comunidad, ¿verdad? Porque además tenemos ya el intérprete. Me dice, sí, ¿usted qué lengua habla? Hablo tal, ¿en qué variante tal? Bueno, aquí está el intérprete. Por favor, intérprete, a partir de este momento usted me va a ayudar con todo, ¿no? Llegando al estrado, porque eso lo hacemos cuando le explicamos sus derechos, llegando al estrado le digo, bueno, señora, nada más para este momento de la audiencia, le pregunto, ¿usted tuvo la oportunidad de ir a la escuela? No. Entonces no sabe leer y escribir. No. Pero la fiscalía me juraba, perjuraba y afirmaba en el auto de apertura que ella iba a incorporar por lectura el acta de nacimiento. ¿Era posible esto? Si ella no sabe leer y escribir y habla más en su lengua que en el español. No permitía el ejercicio. O sea, ni siquiera lo intentes, fiscal, ¿eh? Antes de darte el uso de la voz para las preguntas, te digo que no me vas a revictimizar a la señora intentando que lea un documento que esté en una lengua que ella no entiende y que tampoco tuvo la oportunidad de ir a la escuela por una cuestión de violencia. ¿Por qué? Porque en los pueblos y comunidades no nos ponen escuelas no cada pueblo y comunidad tiene una escuela, ¿verdad? Las escuelas están en los pueblos grandes, ¿sí o no? Los que viven en ciudad no tienen bronca, porque hasta en cada colonia hay una escuela, pero los que vivimos en provincia y además vivimos en pueblos y comunidades, sabemos que los pueblos y comunidades no tenemos una escuela, muchas están lejos. Ya si a eso sumamos que nuestros padres en muchas situaciones no tienen los recursos para darnos la escuela, si yo no soy consciente de toda esta interseccionalidad, a esta persona me la podrían revictimizar en la sala de audiencias. Se va a sentir bien llegando a un tribunal que es totalmente agresivo para las personas de pueblos y comunidades, porque es totalmente, no sé quién aquí se le ocurrió el diseño de los centros de justicia, pero en Oaxaca era alguien que no conocía interculturalidad. Es una sala de audiencias totalmente tipo gringo, ¿no? ¿Sí las han visto? Tipo gringas. ¿Se las copiaron de dónde? De los gringos. En donde hay una jueza, o mejor dicho, aquí hay 3 jueces que no hablamos su lengua, que no somos de su región, que no conocemos todos los sacrificios que tuvieron que pasar para llegar a la ciudad de Tustepec, porque ellos venían de una comunidad. Y todavía le digo que se va a poner a leer un documento en una lengua que no entiende. Eso sería revictimizarle. ¿Se va a sentir bien? Si a ustedes les paso ahorita un documento en alemán y les digo, con los 99 que estamos en esta sala, cada uno va a leer una línea, ¿cómo se sentirían? Les aseguro que algunos se salen o apagan su cámara, ¿sí o no? Así como que no me vea, que no me vea. ¿Sabemos pronunciar alemán? ¿Y cómo nos sentiríamos si yo les dijera, vamos a hacer el ejercicio y empiezo a dar nombres y cada quien va a leer una línea? ¿Nos sentiríamos bien contentos? Así de, sí, sí, a mí póngame a leer. ¿Verdad que no? Entonces, yo entiendo eso. Yo no les voy a poner un documento en alemán. A lo mejor les doy la traducción, ¿sale? Y les digo, ojo, con esto que la traducción es de lo que entendió el que tradujo. Pero, ¿qué hacemos cuando no lo visibilizamos en sala de audiencias? Estamos revictimizando. Pongo este ejemplo porque es como un ejemplo muy claro de cómo la fiscalía ni siquiera le había preguntado a su representante legal si sabía leer y escribir. ¿Y se han dado cuenta que en los formatos de declaración traen esos datos? Y yo les aseguro que si hubiésemos visto la carpeta de investigación, en la carpeta de investigación decía que sí sabía leer y escribir. Y yo se lo pregunto en sala de audiencias y la señora prácticamente iba a llorar cuando me iba a explicar que ella no fue a la escuela porque su papá no la mandó a la escuela. Porque yo estaba empezando a decirme eso. Yo, no se preocupe, señora, nada más necesitaba yo saber eso, tranquila, respire, no pasa nada. Solo era para que yo pueda protegerla en esta sala de audiencias, porque la señora ya se iba a poner mal. Entonces, si nos damos cuenta cómo conocer de interseccionalidad nos ayuda. Y además, conocer de interseccionalidad y saber que la protección de derechos humanos, que en este caso, adminiculada con el artículo 2 constitucional, que establece que los pueblos y comunidades tenemos el derecho a la cultura, es decir, a la reproducción de nuestra lengua, ya hablar nuestra lengua sin necesidad de tener que hablar el español, a través del su principio de oficiosidad de la interseccionalidad, de la debida diligencia, perdón, para la interseccionalidad,
Yo realicé una actividad que sí era tendiente a esclarecer los hechos, pero a ver, espérame, no voy a permitir que me revictimices a una persona que por violencia estructural no pudo acceder al estudio del español. Porque además tenían que haberle puesto una escuela, ¿y en qué lengua? En su lengua, no en el español, ¿vale? Como lo que acaba de pasar ahorita en Estados Unidos. No sé si escucharon, perdón, dejo de compartir y comparto mucho. No sé si escucharon que Trump acaba de declarar al inglés como lengua oficial de Estados Unidos. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes han ido a Los Ángeles? Espero que algunos hayan ido a Los Ángeles. Gracias, Grisel, gracias, Yolanda, gracias. ¿Sí o no que cuando llegamos a Los Ángeles parece que estamos en México? Encontramos español en donde sea y te hablan en español en donde sea. Entonces, pues no salí de México, qué chido, ¿no? No, ahora ya no van a poder hablar eso, ya no van a poder hablar español, pero no nada más español, porque por ejemplo, en las cortes de Estados Unidos también contrataban intérpretes en lenguas indígenas, porque había ciudadanos o personas que habían tenido un contacto con la ley, pero que necesitaban la interpretación. Si estandarizamos a que la lengua va a ser el inglés, estamos desconociendo la diversidad étnica o la diversidad de pueblos y comunidades que existen en un territorio. Y eso es un acto de racismo. Si se dieron cuenta cómo a través de la oficiosidad, con la debida diligencia, identificamos cuáles son los derechos que se encuentran involucrados y podemos hacer las adecuaciones para la protección de sus derechos, pero esto requiere un conocimiento de todo lo que está implícito con esta herramienta que es la interseccionalidad. La interseccionalidad es como una caja de herramientas. ¿Tienen una caja de herramientas en su casa? A lo mejor ni la ocupan, pero todos tenemos una caja de herramientas, ¿sí o no? Yo tengo una caja de herramientas en mi casa. Pregúntenme si puedo, si sé ocupar las pinzas de punta y las otras pinzas que son para cortar y que no sé qué. No, pero sé que hay un chingo de pinzas en mi caja de herramientas, ¿vale? Y un montón de desarmadores. Y ahí estoy con todos probando cuál le queda, porque a veces está el de crucecita, pero quiero hacerlo con un plano y nomás no queda, no barro el tornillo. Entonces, no sabemos para qué se utilizan, pero todos tenemos una caja de herramientas. La interseccionalidad es eso, la caja de herramientas que tenemos para visibilizar estas categorías que no nos dejan estar en condiciones de igualdad dentro de la sociedad. ¿Por qué hay comunidades que no tienen acceso a la educación y yo sí pude tener acceso a la educación? Bueno, porque yo soy un pueblo y comunidad, pero mi papá me saca del pueblo y la comunidad y me lleva a una ciudad y me dice, estúdiale para que te ganes las becas y para que te puedas ir a estudiar. Pero no es lo mismo que le pasa a todas las personas. Entonces, dentro de la regla hay excepciones y entonces estas personas con excepciones tienen protecciones diferenciadas. Si eres de un pueblo o comunidad, pero a ver, espérame, ¿hablas una lengua? La entiendo. No necesito el intérprete. ¿En qué te conduces? En español. Además, tú tienes otro tipo de conocimientos. Yo podría ser incluso, si veo la comisión de un delito, un testigo experto. No puedo ser un testigo normal, porque tengo conocimientos en varias materias, ¿cierto? Entonces van cambiando, mis protecciones se van ampliando o se van disminuyendo. ¿Por qué? Porque mis categorías de opresión van cambiando a lo largo de la vida. Entonces ustedes pueden tener algunas categorías de opresión, pero hay categorías de opresión inamovibles. ¿Cómo qué? Como el fenotipo. Toda la vida voy a tener a menos que yo pague una aclaración de piel, como lo que ha pasado en Hollywood. Conocen a Jennifer López, ¿verdad? Creo que todos aquí conocemos a Jennifer López, que es de las latinas más famosas. Ustedes vean a la Jennifer López de la película de Selena y vean a la Jennifer López actual. Le ha cambiado hasta el tono de piel. ¿Por qué? Por los aclaramientos. Han escuchado a Michael Jackson, ¿verdad? Todos hemos escuchado a Michael Jackson. Bueno, espero. Los que no, no pasa nada, ¿eh? Esto es gringo. Pero sí hemos escuchado, conocemos a Michael Jackson. Conocemos a un Michael Jackson negro y un Michael Jackson blanco. ¿Pero por qué se cambió la piel? ¿Alguien ha investigado por qué él se vio en la necesidad de cambiarse el tono de piel? Es la mejor voz que él y Freddie Mercury han sido de las mejores voces que hemos tenido, ¿cierto o falso? Tenían una capacidad vocal que solo Adele les ha igualado, o incluso Adele tiene unos tonos, unas notas terribles, ¿no? Sí, inhumanas prácticamente. Pero ¿por qué Michael Jackson se tuvo que cambiar el tono de piel? ¿Lo han investigado? Por el racismo que sufrió en la industria de la canción.
Incluso lo acusaron de ser pedófilo. ¿Se acuerdan de esa gran controversia? Pero resultó que de la lista que sacaron, el que menos estaba era Michael Jackson. Estaban otros increíbles, pero él no. Entonces, vemos que, por ejemplo, incluso en estas situaciones que pensamos que son totalmente de privilegios, existen categorías de opresión. ¿Por qué discriminaban a Michael Jackson aun cuando venía un montón de discos, cuando llenaba estadios, cuando hizo el mejor o de los mejores intermedios de la Super Bowl? Porque su espectáculo es de los mejores, ha sido insuperable en el Super Bowl, al igual que el de Katy Perry y el de Lady Gaga. O sea, son súper espectáculos. Pero ¿por qué a pesar de eso, él tuvo que cambiarse el tono de piel? Entonces, parece que tiene muchas categorías de privilegios, pero también tiene categorías de opresión. Entonces, vamos viendo cómo eso influye. Y eso influye también al momento de dictar sentencias. Alguien que ha tenido la categoría de privilegio, voy a poner este ejemplo, ¿eh? Igual y es un balazo en el pie porque todo ahorita está en contra de todo el mundo, ahorita todo lo que digas está en contra de algo. El hijo de un exministro, el que a ustedes les guste, ¿tiene las mismas categorías de opresión que nosotros? Él, después de haber ido a estudiar al extranjero, regresó y ya tenía segura su plaza en el Tribunal Federal, ¿sí o no? Porque no vamos a negar que existe el nepotismo. Ahora, lo mismo sucede con familiares en otros poderes, ¿sí o no? Hablemos del hijo de cualquier exministro o exministra, ¿vale? ¿Quién está como candidata a ministra en este momento? La hija de Sánchez Cordero, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Eso no es nepotismo? Al igual que había antes. ¿Quién es la fiscal de la Ciudad de México? ¿Ven cómo hay categorías de privilegios y categorías de opresión? Y todas tienen que ver. ¿Creen que este hijo de ministro o exministra, no estoy diciendo nombres, solo estoy diciendo el caso en general, porque así está, va a juzgar de la misma manera que alguien que egresó de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca? No. ¿Por qué? Porque esta persona va a juzgar desde sus categorías de privilegios. Ay, cualquiera puede ir a una discoteca y gastarse 300,000 pesos en un fin de semana, como cierto hijo de cierto expolítico, de cierto expresidente de este país que no pasó hace mucho tiempo. Sí acaban de ver lo que sucedió, ¿no? Que el bar en el que se gastaron 300,000 pesos este niño que estudia en Inglaterra publicó la factura en redes sociales y está el nombre de él en la tarjeta. 300,000 pesos en un fin de semana. Va a poder entender la situación de una persona, de una familia que no tiene 1,000 pesos para comer en un mes. Entonces, todo esto influye para aplicar justicia o para la creación de políticas públicas. La interseccionalidad no es exclusivo de la justicia, sino también tiene que ver con las políticas públicas. Vamos a poder generar políticas públicas desde que nos estandarizan. Ay, bueno, todo el mundo se puede ir al extranjero cuando quiera. ¿Es cierto? ¿Nos podemos ir mañana al extranjero si queremos? No, ¿verdad? O sea, ¿de dónde sacamos? Es más, ¿nos podemos ir mañana a gastar en un restaurante una cuenta de 1,500 pesos? Tampoco. ¿Podemos pagar un curso de 500 pesos? ¿Quién sabe? Ese sí lo podemos. Yo creo que ese, aunque no queramos, lo pagamos, ¿no? Porque así de me va a ayudar para tener más herramientas, ¿sí o no? Entonces es así como que, pero aún así, no todos podemos pagar un curso de 500 pesos, ¿cierto? Y decimos, ching, es que si pago este curso de 500 pesos, me quedo sin comer una semana, ¿no? Porque son esos 100 pesos eran de los que iba yo a pagar mi comida corrida, por ejemplo. Entonces vemos que no todos estamos, aun cuando todos tenemos un salario, aun cuando tenemos una profesión, que somos licenciados en Derecho, vemos que no tenemos las mismas condiciones. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo más de la vida real. Ay, tan fácil como ir a un nutriólogo y te da primero pagas la consulta del nutriólogo. Ponle tú, si es muy, muy barato, 600 pesos. Así, muy barato. Pero el nutriólogo cuando voy me pide análisis y tú, bueno, voy a manos de ayuda y los análisis me cuestan 600 pesos. Ya son 600 y 600, 1,200. Cuando ya tienen los análisis, el nutriólogo me dice, ay, tienes resistencia a la insulina. Y te da una lista de cosas que no puedes comer y te dice, solo puedes comer esto. Y tú dices, bueno, ok, le voy a hacer caso y voy a cuidar mi salud y voy a comer solo lo que me dice el nutriólogo. Y vas al súper y empiezas a ver los productos que te dicen. Y dice, de frutas solo puedes comer fresa, blueberries, zarzamoras, moras, mandarines.
Ingues. Bien baratas las fresas, ¿no? Y todo el año hay fresas bien baratas. 150 la cajita de fresas en Sam's Club. 75 la de 400 gramos en Bodega Aurrera. Blueberries, y vas viendo los precios, ¿no? Y no puedes comer harinas blancas. Y la harina integral para hot cakes te cuesta 40 pesos versus la harina blanca que cuesta 12. Y entonces vas viendo que con 1,000 pesos que tenías para tu despensa de un mes, te alcanza para 3 días. ¿Cómo cuido mi salud cuando los recursos que yo tengo no están hechos para cuidar mi salud? ¿Qué nos sale más barato, una torta de tamal o una ensalada? Mi torta de tamal, yo no, ya está más buena y me llena más tiempo, ¿cierto o falso? Porque como mi lechuguita y a las 3 horas ya tengo hambre. Pero si me como mi torta de tamal, está más buena, ¿cierto? Pero le estoy metiendo una cuestión de carbohidratos a mi cuerpo que a la larga me va a hacer daño. Pero esto es algo que no visibilizamos, porque lo vemos y lo analizamos desde nuestras necesidades. Una política pública de salud pública tendría que incluir que los patrones tienen que pagarles salarios adecuados para que mis trabajadores, mis trabajadoras, puedan costear un modo de vida saludable. ¿A los patrones les convendría esto? Es más, nomás al Estado. Con que nos deje de cobrar el ISR, ya nos regresaría el 30% de nuestro salario, ¿sí o no? Pero ¿nos va a dejar de cobrar el ISR a los que somos servidores públicos o servidoras públicas? No, no los descuenta, ¿cierto? Entonces vamos viendo que la interseccionalidad sirve para eso, para diseñar políticas públicas adecuadas. Yo estoy reconociendo que mi población no tiene para pagarse una dieta sana, que son muy caros los productos sanos, entonces, ¿qué tengo que hacer? Una política pública para que sus salarios les alcancen. Esto es como parte de una utopía, pero tenemos que empezar a señalarlo y empezar a entender de dónde viene. Y la interseccionalidad es esa herramienta, desde un subprincipio tan básico. O sea, para esto, los que diseñan políticas públicas tendrían que conocer que la debida diligencia significa que de oficio van a conocer eso. Van a hacer políticas públicas que entiendan nuestras categorías de opresión y que traten de hacer una nivelación en el mundo real. Y esto, señores y señoras, es justo lo que vamos a ver en el curso. Además, cómo esas categorías de opresión sirven para valorar prueba. Porque, por ejemplo, yo no voy a valorar de la misma manera la prueba o la declaración de una persona de un pueblo y comunidad versus la declaración de una persona que se ha desarrollado en la occidentalidad. Además, me sirve para la imposición de sanciones. ¿Por qué? Porque si la persona tiene categorías de opresión, pues vamos a ver cómo funciona esto y cómo influye. Incluso para la tipicidad, tengo que ver las categorías de opresión. Y esto lo tengo que ocupar en cada una de las etapas en materia penal y las ocupo en materia familiar y las ocupo en materia civil, las ocupo en materia agraria. En todas las materias del derecho estatal voy ocupando, voy haciendo las adaptaciones. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de esas 4 clases, cómo se dan estas discriminaciones, cómo afectan al derecho, cuáles son las consecuencias procesales que tiene, cuáles son las sanciones que tiene y cómo las podemos reclamar como parte técnica. Porque una de las cuestiones que hemos dejado de hacer es entender que todo esto sí influye y va a tener una consecuencia. Lo que les ponía yo de ejemplo, alguien que viene desde esta categoría de privilegios de la vida es fácil, tú nunca has pasado hambre, tú no sabes lo que es decidir entre copias y comida en la universidad, va a impartir un tipo de justicia. Los que sabemos lo que es eso, entendemos, por ejemplo, que tenemos que ser más rápidos en el juzgado. Ahora, esto también nos va a ayudar a algo muy importante, que lo hemos dicho, y esto lo digo no como jueza, porque yo no lo aprendí como jueza, como servidora pública. Esto lo aprendí porque además colaboro con varias asociaciones de la organización, varias organizaciones de la sociedad civil, y en las organizaciones de la sociedad civil nos dicen mucho lo que dijo Sara. Nos tratan muy mal, pero yo también les digo algo. Recuerden que ustedes llegan a una institución pública en donde las personas son explotadas, las hacen trabajar de 9 hasta quién sabe a qué horas, a las mujeres no se les toma en cuenta sus labores de cuidado y a lo mejor ustedes mismos, esa persona servidora pública tiene el síndrome espejo. ¿Qué es el síndrome espejo? Esa violencia que le están contando a una fiscal de es que hoy me aventó el desayuno, me dijo que yo era una no sé qué. Voy a utilizar los términos que dicen en las denuncias, ¿eh? Que yo era una puta que no servía para nada y me empujó. A lo mejor fue lo mismo que esa mujer sufrió ahí. Y en estructura estatal no hay contención.
En estructura estatal no somos seres humanos, somos números. ¿Y qué nos dicen las fiscalías? Pues necesitamos números o no. Y en los juzgados, un juez tiene, voy a poner un ejemplo en Tanivet, en el juzgado más grande de Oaxaca, un juez tenía 500 causas. En Tustepec los jueces de control tienen 500 causas. ¿Se acordarán de las 500 causas de esos jueces? Y si el juez tiene 500 causas, ¿cuántas carpetas tiene la fiscal o el fiscal? ¿Se acordará de las carpetas? ¿Pondrá la misma atención? Entonces, la interseccionalidad nos ayuda a ver todo eso, ¿eh? Ojo, tu obligación es traerlo bien. Tú me diste intervención, mi obligación es señalar lo que está mal. No es que yo no desconozca lo que está atrás, pero al final de cuentas mi obligación como juez es señalar lo que no estás haciendo de manera correcta. Pero es todo eso. Nos ponemos a pensar también del otro lado y no lo vemos. Porque al final de cuentas, pues ellos se están rentando para servidores públicos, ¿sí o no? Nadie nos va a sacar de su casa, ¿cierto o falso? Mi papá me decía, mija, a ti nadie te vino a sacar de la casa para que fueras allá a jugar al servidor público. Sí, tiene razón. El punto está en, sí, nadie me fue a sacar de mi casa, pero tampoco nadie atiende el problema. Y entonces esperamos que todos actúen de una manera determinada desde nuestras categorías de privilegios. ¿Sí se dieron cuenta de esto? Esto es muy práctico, esto es muy real, esto es lo que sucede todos los días. Ya para lo jurídico tenemos otras herramientas, tenemos las herramientas de cómo analizar la ley, de cuando estamos cometiendo un acto de racismo, de cuando estamos cometiendo una discriminación indirecta, de cuando estamos cometiendo una discriminación directa y cuáles son las consecuencias. Como esto no lo puedo tratar en una hora, sino que se va a tratar a lo largo del curso, pues vamos teniendo todo eso y cómo van a incidir en el derecho. Cómo van a incidir en una valoración, cómo lo puedo reclamar en un recurso, cómo lo puedo hacer valer ante un amparo. Y eso es lo que vamos a tratar en el curso. Entonces, estos son es como una embarrada de lo que es la interseccionalidad. Y la interseccionalidad es eso, reconocernos como personas que nos cruzan un montón de cosas y que al final sí tiene un reflejo en el mundo de lo jurídico. Y por esa razón nos tienen que importar, porque cada interseccionalidad requiere protecciones diferenciadas. Y si no las estamos cumpliendo, estamos violando el artículo primero constitucional. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Espero les haya gustado la clase. Ya llevo más de 4 horas hablando seguidas, no aquí, pero también vengo de otras capacitaciones. Entonces, espero les haya gustado esta clase. Si alguien tiene una pregunta, pueden levantar su manita ahorita y con todo gusto respondo las preguntas. Lo único que les pido es que tengan la cámara prendida, por favor, para saber por lo menos quién nos está insultando o quién nos va a insultar. Que vieron que hace rato nos dijeron, no sé si cara de culo o qué nos estaba diciendo la compañera. Entonces, maestro Luis, por favor. Pues nada más, si me permites, antes de Un iniciar. segundo, nada más contesto 2 preguntas y luego haces el anuncio, ¿vale? Por favor. Gracias. Adelante. Sí, perdón, maestra, una pregunta, Lick. Me llamó la atención ahorita que usted tocó un tema, creo que me parece muy importante, el tema de la interseccionalidad. Solo tengo una pregunta. ¿Esto podría ir de la mano respecto al procedimiento, supongamos, en el supuesto que nos planteó de que no se pudo incorporar una documental precisamente porque una persona no, no, no pertenece a un grupo étnico y sobre todo, pues no sabe leer? Digo, esto podría también ser en el supuesto de que debido a que no se puede incorporar esa documental precisamente por una cuestión étnica, podría ir de la mano con las máximas de la experiencia, la lógica y la valoración que se le puede dar ese medio de prueba y que evidentemente contrapone las reglas de litigación, pues para que en caso dado, si no se incorpora esa documental, eh, como defensa o como Ministerio Público, se pueda recurrir a un medio o a un recurso ordinario en ese supuesto, o no me entendí. No se está explicando. No le estoy Sí, entendiendo. A ver, el sí, caso es este. A ver, para la valoración de la prueba, por supuesto que influye.
para que se haga una suplencia de la parte que no fue técnica y no lo vio en el momento procesal oportuno, no influye, porque mi protección es hacia la persona, que no se le revictimice. ¿Quién debió de haber encontrado el órgano de prueba adecuado para introducirlo a la audiencia? La fiscalía o la defensa, quien lo ofrezca. Recuérdense que este sistema acusatorio o los juicios orales, en la materia que sean, son amigables para la ciudadanía. Para las partes técnicas, no. Es decir, yo juez o jueza no te voy a suplir tu deficiencia de que tú no tuviste contacto con tu víctima, no le preguntaste y no averiguaste que ella no hablaba español y fue a ella quien quisiste sentar a leer. Yo no te voy a suplir tu deficiencia y te voy a dejar que introduzcas la prueba por cualquier otro órgano, porque eso sería decantar y perder la objetividad. Porque a quién le corresponde encontrar el órgano de prueba adecuado para introducir a la parte técnica. ¿Me va a servir para mi valoración? Sí. ¿Por qué? Porque yo voy a entender que la persona va a utilizar términos a los que yo no estoy acostumbrado, pero eso no basta para que yo deje fuera la declaración de ella. No para que yo supla la deficiencia de la parte técnica, ¿vale? Entonces, voy a hacer la protección respecto a la persona que tiene las categorías de opresión, pero no respecto a la parte técnica que debió de haber tenido el conocimiento. No lo tuviste, fue una omisión tuya. ¿Va a tener una repercusión en la víctima? Sí. Por eso voy a dar vistas a tu visitaduría y te voy a iniciar los procedimientos de carpeta de investigación por la responsabilidad penal que puedas tener porque tú estás negando el acceso a la justicia a la víctima, no yo. Porque acuérdense que llegan a juicio ya depurados, ¿cierto o falso? Para los que son penalistas, llegamos a la audiencia de juicio después de haber pasado por una audiencia intermedia. ¿Te voy a permitir que tú lo leas? No, porque la incorporación por lectura solamente está autorizada en unas cuantas excepciones. Y el que la víctima o la representante sea quien tú le hayas ofrecido y ella no sepa leer, no es uno de los supuestos ahí. Porque además, a ver, yo les digo desde esto, ¿por qué la víctima o la representante de la víctima fue la que llevó el acta de nacimiento? ¿No se supone que eso le corresponde recabarlo a la Agente Estatal de Investigaciones? ¿Sí o no? Y entonces, ¿quién tendría que ser el órgano adecuado para introducirla? El Agente Estatal de Investigaciones, ¿cierto o falso? Y él puede hablar una lengua, pero también para ser agente, por lo menos en algunas fiscalías les piden licenciatura y en otras les piden bachillerato. Si son de servicio civil de carrera, tienen que tener cuando menos una licenciatura, ¿cierto o falso? Y eso me lo sé por reglamentos cuando antes era procuraduría. Yo estuve cuando se dio ese cambio. ¿Por qué la víctima, la representante legal de la víctima tiene que introducirlo y ante tu falta de técnica yo te tengo que suplir? ¿Sí se dieron cuenta cómo inclusive la fiscalía está cometiendo un acto de revictimización? ¿Por qué le pidió las actas de nacimiento a la mamá de la niña cuando quien tenía que recabarlas era él? Dejó que la mamá pagara la copia certificada, pagara el acta de nacimiento. Ella se la lleva hasta la fiscalía y todavía me la revictimiza queriendo introducir por lectura algo que ella no puede leer. ¿Cuántas violaciones por parte de la fiscalía hay ahí? ¿Vale? Entonces, si se dieron cuenta de esa circunstancia, yo no voy a suplir esa deficiencia. ¿Tiene que ver con todo esto? Sí. ¿Lo voy a visibilizar? Sí. Pero no voy a hacer esa suplencia porque es una falta de objetividad. Ahí sí hay una violación. Recuérdense que todos los derechos humanos y fundamentales tienen límites. Y el derecho de acceso a la justicia también tiene un límite en el debido proceso. Yo no voy a alterar las reglas a menos que haya una ponderación de derechos que me justifique esto. En este caso no hay una justificación, porque quien sí tiene los conocimientos es la fiscalía. Sí, no sé, creo que ese era su punto. Sí, sí. No, Muchas no se gracias, puede. maestra. De nada. Entonces, como Gracias. Muy profesores, también amable. tenemos que poner atención en eso, ¿vale? Por eso es importante conocerlos. ¿Ya se dieron cuenta? Porque yo no. Aquí, en materia penal, civil, familiar, no hay suplencia a la queja, como en amparo. Aquí no va a haber eso, ¿sale? ¿Alguna otra pregunta más? Si no, van a hacer un anuncio rapidísimo. Creo que ¿No? no. Bueno, Bueno, entonces, va a haber anuncio parroquial. Muchas gracias por haber estado. gracias. Ya les puse en el chat de Zoom para quien guste inscribirse. Vamos, este curso se va a desarrollar los días viernes del mes de marzo, 7, 14, 21 y 28, de las 7 de la noche a las 9 de la noche. Tendrá un costo de 500 pesos. Incluirá sus videograbaciones, su sesión en vivo en Zoom, videograbaciones permanentes a correo de Gmail, material de apoyo, constancia de participación y bueno, en nuestras redes sociales
está todo lo concerniente. Solo envía un mensaje al WhatsApp 22 21 14 25 79. Ojalá te animes a inscribirte y animarte por ahí. Em, Mi estimada jueza, te quisiera pedir un favor antes de que cerremos el Facebook Live. Estamos ya a días del 8 de marzo y pues no sé, de pedirte de favor si pudieras darnos algunas palabras, o incluso veo aquí está la doctora Yolanda Zamora, pero ella sí quería comentar algo. A ver, doctora Yolanda Zamora, adelante. Hola, buenas noches a todos. Saludos hasta Oaxaca, jueza. Desde Zacatecas, ciudad de Cantera y Plata. Saludos, doctora Yolanda. Pues nada más para agradecerle y también que la admiro mucho, decirle que la admiro, de verdad, ay, es un robot andando usted. Tiene mucha información, pero aparte va muy, muy, muy rápido, tiene uno que tener como mucha habilidad para poder retener todos sus conocimientos. De verdad, es de verdad impresionante la capacidad que tiene para saberlo y para transmitirlo. Y muy fácil, ahorita como lo estás señalando, me pareció muy bien el tema de la interseccionalidad, muy bien explicado. Eso es algo yo creo difícil y de verdad se lo reconozco. También nada más decirle y que todo lo que estoy aprendiendo con usted se está reproduciendo. Tengo una asociación civil que ayudamos a mujeres en prisión y vamos cada 8 días a verlas. Yo ayudo en la parte de asesoría legal. Yo la creé, pero también muchas de las mujeres que me han ayudado son maestras. Damos yoga, tanatología, numerología. Estamos dándole lectura y redacción, que fue el primer curso con el que entramos. Ya tenemos un año y medio prácticamente yendo constante. A pesar de hay muchas trabas, pero bueno, salimos adelante. Pero también decirle que me he tomado la bandera de poder transmitir esto también a varias mujeres y por eso he estado como dando a conocer esta información. De una manera a lo mejor no tan técnica, de una manera a lo mejor más sencilla, pero de verdad todo lo que usted está diciendo, yo me lo quedo, lo guardo en mi mente, trato de asimilarlo todo en mi corazón y tratar de transmitirlo a otras mujeres. Eso es lo que le quería decir, que no es en vano, que aquí todas las horas que usted viene a hablar no es en vano y que las otras mujeres que somos auroras estamos tratando de ayudar y compartir a otras mujeres. Muchas gracias, doctora. Y hay algo muy importante. Creo que lo más importante de todo esto es que lo pongamos en práctica. Cuando guste, usted me invita a Zacatecas y vemos cómo nos vamos, aunque sea en burro, pero nos vamos y con Sí. todo gusto platicamos con las mujeres. Para mí siempre ha sido un placer compartir el conocimiento. Digo, de repente también Liceo no puede hacer todo gratis porque necesita pagar plataforma y necesita hacer muchas cosas, pero muchas de las personas saben que hago labor social en pueblos y comunidades, que voy y comparto desde los propios contextos, y no solo en Oaxaca, sino en muchos estados, y no lo hago con un fin político, ¿eh? No, no estoy en las elecciones para federación o nada, nada. Esto es también para la generación de mejores condiciones para las mujeres, para las que estamos y para las que vienen. La maestra Estrella Maciel, que es la directora de la Casa de la Cultura de Michoacán, siempre dice, las mujeres que luchamos nos encontramos en el camino, y entonces creo que siempre nos vamos a encontrar mujeres que luchan y personas que a lo mejor nos encontramos muchos falsos aliados en el camino, porque decimos falsos porque no todos realmente tienen esta situación, sino que utilizan estas fechas para hacer una promoción que no es adecuada, pero hay otros que sí intentan cambiar y intentan deconstruir, por eso hablamos de nuevas masculinidades. Entonces, creo que es una labor muy importante, yo se la reconozco y le agradezco. No conozco a las mujeres que benefician, pero yo siempre voy a agradecer que alguien esté haciendo algo a favor de estas categorías de opresión que tenemos, y también que ustedes hayan entrado, estén aquí 1 hora 20, no se hayan salido y estén escuchando, porque esto es muy importante para escucharlo, para asimilarlo y para hacerlo realidad cada día. El sistema de justicia o cualquier sistema, cualquier estructura, no cambia si pensamos que todo lo hacemos bien. Por eso a mí me dicen, es que eres demasiado crítica. Le digo, es que es la crítica la que nos señala lo que tenemos que mejorar. Si nos creemos el non plus ultra del derecho, nunca vamos a mejorar. Entonces yo digo, yo tengo muchos defectos, me falta mucho estudio, me falta mucho conocimiento, pero creo que hay algo que compartimos todas las personas que estamos en esta sala virtual, y es las ganas de querer aprender algo nuevo. Entonces no lo dejemos
y sigamos en el camino de la lucha, porque parece que hemos avanzado mucho, pero realmente no hemos avanzado nada. Nos siguen atravesando las mismas opresiones. Los que están aquí, les aseguro que también sufrieron mucha violencia de no llores, los hombres no lloran, no te vistas así, los hombres no se visten así, los hombres no utilizan rosa y que desafortunadamente no había tantas herramientas para poder cambiar esta visión, ¿no? La perspectiva de género no niega que hay una violencia hacia los hombres. Lo que hacemos es ver que las violencias que nos atraviesan a las mujeres son diferentes. A nosotras nos matan por tener una vagina, a ustedes no los matan por tener un pene. Entonces, tenemos esa circunstancia y tratamos de hacer algo. Yo le agradezco, doctora Yolanda, y a todas las personas que están aquí les agradezco que tengan la intención de aprender cosas nuevas, pero sobre todo de hacerlas realidad en la materialidad, ¿vale? Estas inquietudes nos ayudan mucho. Oiga, ¿y usted puede suplir esto? No, ahí sí no puedo suplirlo. Tiene, o sea, las reconozco, pero mi protección tiene ciertas medidas, porque es parte de, no, pues es que entonces protéjalo porque es indígena, sí, pero espérate, ¿tuviste otras etapas? Y yo en juicio ya no lo puedo hacer. Entonces vamos aprendiendo, vamos ayudándonos, vamos generando las redes para esto. No puedo hacer lo que me pide el doctor Camacho de un mensaje del 8 de marzo, porque el 8 de marzo se ha comercializado. Y el 8 de marzo es para recordar a estas mujeres que quemaron por reclamar sus derechos y que seguimos siendo quemadas, ¿eh? Yo sigo, todos los días sigo siendo insultada cuando alguien me dice, tú y tus mujeres, tú y tus indígenas, o eres una jueza revoltosa, o qué bueno. Por ejemplo, hay hasta chismes, ¿no? De que el último chisme de que me habían inhabilitado, no tengo ni una queja en Consejo de la Judicatura, pero ya estaban diciendo que ojalá me quitaran y que, para que yo dejara de ser tan exigente, que yo ya dejara de poner, de ser más, nos tienen clasificados, por ejemplo, una violencia que vivimos. Ay, es que es un juez a favor de fiscalía, un juez a favor de las defensas y en debate estamos igual, ¿no? O sea, eso es un tipo de violencia. Porque cuando queremos proteger derechos humanos, se entiende que queremos beneficiar a alguien, pero realmente la protección de derechos humanos es para el beneficio de todas nosotras las personas. Entonces, esa defensa de derechos humanos en México es muy grave y yo no hago mensajes del 8 de marzo, salvo que esté yo en una conferencia tratando un tema específico porque no estoy a favor de que nos comercialicen, no estoy a favor de que utilicen la bandera del 8 de marzo, como decimos comúnmente, para llevar agua a su molino. La lucha por los derechos y el reconocimiento de los derechos de las mujeres es todos los días, a cada minuto. Entonces, discúlpame, pero ahí sí no puedo. Yo no comercializo el 8 de marzo, pero sí les digo que recordemos que no es un día para felicitar, es un día para conmemorar que a muchas mujeres les ha costado la vida estar aquí. Muchas mujeres dicen, yo no me identifico con el feminismo y es su derecho a no identificarse con el feminismo. Pero gracias al feminismo pueden hacer esa manifestación, porque gracias al feminismo podemos estudiar, podemos tener un trabajo, podemos expresar nuestras ideas. Entonces, si tienen alguna conocida que haya nacido con una vagina y le pusieron el sexo biológicamente mujer, gracias a todas estas mujeres feministas es que estamos en donde estamos y que vamos a seguir avanzando por las feministas, porque son ellas las que están haciendo la lucha. Y no hay verdaderas y no verdaderas feministas. Hay mujeres que luchamos por los derechos y de todos, ¿eh? Y no nada más de uno, sino también de los pueblos y comunidades indígenas, y eso incluye a todas las personas sin distinción de el sexo biológicamente asignado, por las personas trans, en esta lucha de quién define lo que es una mujer o quién define lo que es un hombre, y podemos avanzar. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros, les agradezco, los que puedan y tengan la oportunidad, inscríbanse al curso, y si no, nos vemos en una semana con otra charla sobre introducción al pluralismo jurídico. Muchas gracias, tengan muy bonita noche. Bueno, Y vayan a tomar ceniza los que son católicos. bueno, pues muchas gracias, jueza. Yo les comento, pues no tenía la finalidad esto, saben que nunca ha sido la finalidad el hacer alguna cuestión, mercadotecnia. Sí lo hago y lo pedí a la jueza porque justamente desde el principio, y lo saben, que hemos venido protegiendo y está dentro de nuestra página el buscar fortalecer los derechos humanos y sobre todo, porque yo muchas veces lo he dicho, estoy muy preocupado y alarmado por la situación que viven las mujeres en México y hemos hecho desde el principio, lo saben, quienes han estado en liceo, siempre he estado preocupado por la situación que viven las mujeres y les agradezco mucho el que hayan estado el día de hoy y a quienes están preguntando en relación justamente al,
al curso, pueden mandar un mensaje al WhatsApp 22 21 14 25 79. La plática del día de hoy quedará en el canal de YouTube para que ustedes la puedan ver y puedan estar. Les agradezco su presencia virtual. Buenas noches a todos. Gracias y nos estamos viendo.